A primera vista, el Sefer HaZohar, el texto fundacional de la mística judía medieval, la filosofía de Baruch Spinoza y la neurociencia contemporánea parecen pertenecer a universos irreconciliables. El primero, a la exégesis simbólica compilada en los siglos XIII y XIV. El segundo, a la racionalidad geométrica del siglo XVII. Y el tercero, al empirismo técnico del siglo XXI. Sin embargo, una lectura más profunda revela una sorprendente convergencia. Los tres sistemas comparten una misma intuición estructural acerca de la unidad de lo real, la interconexión de las partes y la naturaleza autoorganizada de la conciencia. Aquí, en este breve video, vamos a ver cómo el Zohar, Baruch Spinoza y la neurociencia contemporánea representan tres modos de un mismo esfuerzo humano: comprender la manera en que la totalidad, ya sea llamada el Ein Sof, el Deus Sive Natura o el sistema nervioso, se articula a sí misma en múltiples niveles de expresión sin perder su unidad esencial. El Zohar, o Libro del Esplendor, compilado en el siglo XIII y atribuido a Rabí Shimon Bar Yochai, propone una cosmología en la que lo divino se expresa a través de una red de emanaciones llamadas Sefirot, que son a la vez atributos, canales y estructuras de conciencia. Lejos de ser una teología estática, el Zohar describe una dinámica de flujos. Cada sefirá recibe y transmite, y así la armonía del cosmos depende de la reciprocidad entre ellas. El principio unificador del sistema es Ein Sof, el infinito sin forma ni límite, cuya esencia se manifiesta en el mundo mediante el despliegue de estas sefirot. Así la realidad no es dual, creador y criatura, sino un continuo de emanación y retorno. El ser humano, portador de las mismas estructuras espirituales, participa en la restauración del equilibrio divino, lo cual recuerda a la correspondencia espinosista entre mente y cuerpo. El macrocosmos y el microcosmos son reflejos estructurales. La conciencia, en la visión zoárica, no es una propiedad de un individuo aislado, sino una manifestación de la interconexión de todas las partes del ser. El alma humana puede ascender por los mundos y niveles del pensamiento porque está ontológicamente tejida en la red divina. En la ética demostrada según el orden geométrico del año 1677, Spinoza define a Dios como una sustancia consistente en infinitos atributos, de los cuales cada uno expresa una esencia eterna e infinita. Esta definición introduce un monismo ontológico radical. No hay separación entre Dios y el mundo, entre mente y cuerpo, entre pensamiento y extensión. Todo lo que existe es un modo finito de la única sustancia divina, el Deus Sive Natura. La mente humana, de acuerdo a Spinoza, no es una entidad separada del cuerpo, sino la idea del cuerpo humano. De ahí que conocer el cuerpo implique conocer el alma, y que el orden de las ideas sea el mismo que el orden de las cosas. En este marco, la conciencia es una correspondencia estructural entre los niveles de realidad, no una propiedad emergente o accidental. La racionalidad espinosista, aunque aparentemente austera, encierra una intuición profundamente mística. El universo es un organismo racionalmente necesario en el cual toda parte refleja la totalidad. En esto se acerca sorprendentemente a la visión cabalística. La neurociencia moderna, por su parte, aunque opera dentro del paradigma empírico, ha comenzado a formular intuiciones que dialogan con estas tradiciones. La noción de cerebro como red integrada ha reemplazado a las viejas teorías localizacionistas. Modelos como la teoría de la información integrada de Giulio Tononi o el Global Market Space Theory de Bernard Baer sostienen que la conciencia surge de la integración funcional de múltiples procesos distribuidos. Según estos modelos, lo que percibimos como una unidad subjetiva del yo es el resultado de una sincronización temporal y estructural de sistemas neuronales. Cada neurona, como una cefirá o un modo espinosista, no tiene sentido por sí sola, sino en relación dinámica con el todo. La neurociencia contemporánea ha descubierto desde el lenguaje de la física y la biología
una idea que tanto el Zohar como Baruch Spinoza intuían filosóficamente. La conciencia es una forma de coherencia estructural dentro de un sistema unificado. Las tres tradiciones, la mística, la racional y la científica, convergen en tres ejes fundamentales. Por un lado, el monismo estructural. El Zohar afirma que todo emana del Ein Sof. Spinoza, que solo existe una sustancia. La neurociencia, que la conciencia emerge de la organización del mismo tejido neuronal que compone el cuerpo. En todos los casos, el dualismo mente-materia es totalmente superado. La interconexión dinámica. Las partes no existen independientemente. En el Zohar, las sefirot son vasos comunicantes. En Spinoza, cada modo expresa la totalidad. En la neurociencia, las redes neuronales se definen por su conectividad. Conocimiento como integración. Esto es, que conocer, tanto en el Zohar como en la ética o en la neurociencia cognitiva, es alcanzar una forma de unidad superior. La Debekut, es decir, la adhesión mística del Zohar, la ciencia intuitiva espinosista y la sincronía neuronal son tres metáforas de un mismo movimiento, la expansión de la conciencia hacia la totalidad. El diálogo entre el Zohar, Baruch Spinoza y la neurociencia sugiere que la historia del pensamiento humano puede ser leída como una progresiva toma de conciencia de la unidad. El Zohar ofreció una poética cabalística del infinito, Spinoza una ontología geométrica de la sustancia y la neurociencia una cartografía empírica de la mente. Pero los tres apuntan al mismo horizonte, la comprensión de la conciencia como el lugar en que la realidad se reconoce a sí misma. Más que una coincidencia histórica, esta convergencia puede interpretarse como una constante antropológica. La mente humana busca traducir en distintos lenguajes, ya sea simbólico, filosófico o científico, el misterio de la unidad que percibe en el fondo de todas las cosas. En definitiva, el diálogo entre el Zohar, Spinoza y la neurociencia revela que la búsqueda de la unidad fundamental de la realidad es una constante profunda en la historia del pensamiento. A través de caminos radicalmente distintos, la imaginación simbólica, el rigor geométrico y la observación empírica, estas tres tradiciones convergen en una visión estructural y relacional de la existencia, ya sea en nombre del Ein Sof, del Deus Sive Natura o la red neuronal integrada. El principio rector es el mismo, una totalidad dinámica que se expresa a sí misma en una infinita variedad de modos interconectados, donde la conciencia emerge precisamente de esta interconexión y no como un epifenómeno aislado. La potencia de esta idea reside en su capacidad para enriquecer mutuamente a cada disciplina. La neurociencia encuentra en el Zohar y en Spinoza un sustrato filosófico que da profundidad a sus hallazgos, sugiriendo que la integración neuronal no es solo un mecanismo, sino la expresión física de una unidad ontológica más amplia. A la inversa, las intuiciones metafísicas de la Kabbalah y el racionalismo espinosista encuentran en la ciencia contemporánea un correlato concreto que la rescata de la pura especulación, mostrando cómo sus principios abstractos podrían estar encarnados en la misma estructura del cerebro y de la mente. Por lo tanto, más que una mera coincidencia, esta convergencia tripartita señala la posibilidad de una nueva metafísica de la integración. En ella, el misterio de la conciencia deja de ser un problema a resolver para convertirse en el síntoma más claro de nuestra participación inherente en una red unificada de ser. Pensar, sentir y existir son, entonces, el mismo acto de correspondencia mediante el cual la totalidad, sea divina o natural, se autoconstituye y se autorreconoce, haciendo de la mente humana un espejo singular y consciente de la estructura del universo.